Mis padres dijeron, tu hijo no es problema nuestro. Les corté el dinero y quedaron sin palabras. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La vida, o al menos mi vida, tenía una especie de equilibrio autoimpuesto. Por un lado, estaba mi trabajo como ingeniero en una constructora importante de la Ciudad de México, un puesto que me había costado años de esfuerzo y que me proporcionaba la estabilidad para mantener a mi propia familia. Mi esposa Sofía, el ancla de mi mundo, y nuestro pequeño Leo, un torbellino de energía de 6 años con ojos curiosos y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Y luego, estaba la otra parte de la ecuación, la que no siempre se veía pero que pesaba igual, mis padres, Roberto y Elena. Desde que mi carrera despegó, y especialmente desde que papá perdió su empleo estable hace ya una década, asumí, casi sin darme cuenta, el rol de proveedor principal para ellos. Comenzó como una ayuda temporal para la renta de su departamento en la colonia Narvarte, luego los servicios, luego un extra para medicinas, y así, con el tiempo, se convirtió en una responsabilidad fija. Casi una segunda hipoteca invisible en mi presupuesto. Nunca me quejé abiertamente, al fin y al cabo, eran mis padres. Sofía, con su pragmatismo habitual, a veces me miraba con una mezcla de ternura y preocupación. Marco, no puedes cargar con todo siempre, me decía en voz baja por las noches. Yo solo encogía los hombros, pensando que era lo correcto, lo que un buen hijo haría. Un martes por la mañana, mi jefe, el ingeniero Ramírez, me llamó a su oficina. Marco, comenzó con ese tono serio que precedía a las grandes noticias, el proyecto de Guadalajara es nuestro. Y quiero que tú lo lideres allá. Es una oportunidad de oro, para la empresa y para ti. Podría significar ese puesto de subdirector que tanto quieres. La emoción me invadió. Era la oportunidad que había estado esperando. 3 días en Guadalajara, reuniones clave, cerrar tratos. Salí de su oficina flotando. Lo primero fue organizar la logística. Sofía tenía un congreso de marketing esos mismos días, uno que ya había pospuesto una vez por un resfriado de Leo. Imposible cancelarlo de nuevo. Así que, como tantas otras veces, pensé en mis padres. Serían solo 3 días, 2 noches. Leo los adoraba, y aunque mis padres ya no tenían la energía de antes, siempre habían estado dispuestos, o eso creía yo. Esa tarde, antes de llamarles, pasé por su casa para llevarles la despensa semanal. Mi madre, Elena, abrió la puerta con su habitual sonrisa un poco forzada. «Ay, hijo, qué bueno que llegas. Justo se nos acabó el café descafeinado que tanto me gusta, el importado, ¿eh? El que me trajiste la otra vez no sabía igual». Asentí, acostumbrado a sus pequeños pero constantes reclamos. Papá, Roberto, estaba en el sillón viendo un partido de fútbol. «Marco, qué bueno que vienes», dijo sin apartar la vista de la pantalla. «A ver cuándo tienes un tiempecito para ver la llave del lavabo, que gotea un poquito». Una gotera que, sabía yo, llevaba goteando 2 meses. Lo apunté mentalmente, otra tarea más a mi lista. Más tarde, ya en mi casa, con Leo jugando en la alfombra y Sofía revisando su presentación, tomé el teléfono. Marqué su número. «Bueno», contestó mi madre. «Hola, ma. ¿Cómo están?» «Pues aquí, mijo, con los achaques de siempre». «¿Y tú?» «Bien, ma. Oye, te llamaba por un favorzote. Me salió un viaje de trabajo muy importante a Guadalajara, de miércoles a viernes. Y justo Sofi tiene su congreso, imposible moverlo. ¿Crees que podrían echarme una mano con Leo esos días? Lo llevaría el miércoles temprano y lo recogería el viernes por la noche». Silencio al otro lado. Luego, la voz de mi madre, con un deje de fastidio: «Ay, mijo, ¿qué cosas se te ocurren? Justo esos días tu tía Carmen nos invitó a Cuernavaca a ver unos terrenitos que quiere comprar. Ya le habíamos dicho que sí».
Sentí una punzada de decepción. ¿En serio, ma? Es que es muy importante este viaje para mí. Pues sí, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Además, añadió, y pude escuchar de fondo la voz de mi hermana Laura cuchicheando algo, ya no estamos para esos trotes. Leo es mucha energía, ya sabes cómo nos deja, agotados. Papá tomó el auricular o se acercó, porque escuché su voz, sí, Marco, tu madre tiene razón. Ya no estamos para corretear nietos. Insistí un poco más, expliqué que era una emergencia, que no tenía muchas otras opciones. Fue entonces cuando la voz de mi madre cambió, se volvió fría, cortante, como si yo fuera un extraño pidiendo limosna. Y mira, Marco, ya te dijimos que no. Su tono me heló la sangre. Ese es tu hijo, tu responsabilidad. No es nuestro problema, la verdad. Así que llévatelo o mira cómo le haces. Colgué. No dije nada más. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Miré a Sofía, quien al ver mi cara supo que algo andaba muy mal. La frialdad de sus palabras, la forma tan tajante de deslindarse, algo dentro de mí, algo que había soportado el peso de sus necesidades durante años, comenzó a resquebrajarse. El eco de las palabras de mi madre, no es nuestro problema, resonaba en mi cabeza con la insistencia de un martillo. Sofía se acercó, me tomó la mano. ¿Qué pasó, mi amor? Su voz era suave, pero sus ojos reflejaban la indignación que yo sentía. Le conté la conversación, palabra por palabra. Ella apretó los labios, asintiendo lentamente. Te lo he dicho tantas veces, Marco, suspiró. Abusan de tu buena voluntad. Y tu hermana, estoy segura que Laura tuvo algo que ver, siempre metiendo su cuchara para su conveniencia. Tenía razón, el murmullo de Laura de fondo no era casualidad. Sofía, siempre la más pragmática, añadió, pero no te desgastes discutiendo ahora. Tenemos que resolver lo de Leo. Y después, mi amor, tendrás que tomar decisiones serias. La noche fue larga. Encontrar quien cuidara a Leo con tan poca antelación y con nuestros horarios cruzados era una pesadilla. Llamé a un par de amigos, pero tenían sus propios compromisos. Las niñeras de emergencia cobraban una fortuna. Sofía tuvo que hacer malabares con su agenda del Congreso, pidiendo a su jefe, con mucha pena, si podía ausentarse de un par de talleres menos cruciales. Sentía la presión aumentar, el estrés del viaje se multiplicaba por la angustia de la situación familiar. Finalmente, mi buen amigo y colega Carlos, al escuchar mi desesperación, ofreció una tabla de salvación. Su esposa, Patty, que trabajaba desde casa, dijo que podía cuidar a Leo durante las mañanas. Sofía cubriría las tardes, llegando apenas a su congreso. Sería un verdadero caos logístico, pero al menos Leo estaría atendido. La ayuda de Carlos y Patty fue un bálsamo, pero también subrayó la hiriente indiferencia de mis propios padres. Mientras Sofía llamaba a Patty para coordinar, yo me senté en el estudio. La rabia inicial había cedido paso a una fría resolución. Las palabras de Sofía sobre decisiones serias volvieron a mí. Recordé la conversación con Carlos esa misma tarde, al contarle mi dilema inicial, él, que conocía un poco mi dinámica familiar, me había dicho, compadre, con todo respeto, creo que es hora de que pongas límites claros. A veces, la familia puede ser la que más te exige y menos te da a cambio. Si necesitas asesoría legal sobre cómo manejar estas cosas formalmente, para que no haya malos entendidos, avísame. Conozco una abogada muy buena, Elena Torres, que podría orientarte. En su momento, la idea me pareció extrema. Ahora, no tanto. Saqué una libreta y comencé a hacer números, a recordar. La renta mensual de su departamento. Los recibos de luz, agua, gas, teléfono, internet. Las ayuditas extra para medicinas que a veces coincidían sospechosamente con algún antojito de Laura que mi madre mencionaba de pasada. La cantidad era considerable, mucho más de lo que había querido admitir ante mí mismo. Durante años, había priorizado su comodidad por encima de nuestros propios ahorros o incluso de algunos gustos que Sofía y yo habíamos pospuesto. Al día siguiente, antes de irme al aeropuerto, dediqué una hora a redactar una carta.
No quería una confrontación telefónica más, no quería que los gritos de mi madre o las evasivas de mi padre diluyeran la seriedad de mi decisión. Quería que mis palabras quedaran por escrito, claras, ineludibles. Sofía leyó el borrador, asintiendo con aprobación. Es firme, pero respetuosa, Marco. Es lo correcto. Ya en Guadalajara, después de la primera jornada de reuniones extenuantes pero exitosas, me dirigí a una oficina de correos y envié la carta certificada. Luego, les mandé un mensaje de WhatsApp: papá, mamá, les envié una carta importante. Debería llegarles mañana o pasado. Por favor, léanla con calma. Hablaremos cuando regrese. Estoy en reuniones. Sabía que el mensaje los inquietaría, pero era necesario. El contenido de la carta era directo. Les expresaba mi profunda decepción por su negativa a ayudarme en un momento tan crucial, especialmente considerando el apoyo incondicional que yo siempre les había brindado. Les recordaba, sin rencor pero con firmeza, los años de respaldo económico. Y luego, la conclusión ineludible: dado que ustedes consideran que mis problemas, y por extensión los de mi hijo, no son su problema, he llegado a la conclusión de que sus finanzas ya no deben ser el mío. A partir del próximo mes, suspenderé el pago de su renta y de todos los servicios que he venido cubriendo. Les sugiero que comiencen a buscar alternativas y a ajustar su presupuesto. Lamento tener que llegar a esto, pero mi prioridad debe ser mi propia familia, Sofía y Leo. Espero que puedan entenderlo y encontrar la manera de salir adelante. Firmé, sentí un peso quitarse de encima, pero también una punzada de tristeza. Esperaba la explosión. Y llegó. Esa misma noche, mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas insistentes de mi madre. Dejé que sonaran. Luego, un mensaje de voz cargado de histeria: Marco Antonio. ¿Qué es esta porquería que nos insinúas por mensaje? Más te vale que no sea lo que estoy pensando. Somos tus padres. No te atreverías. Le respondí con un SMS breve: mamá, como te dije, todo está en la carta. Estaré en reuniones todo el día de mañana. Por favor, espera a leerla. Hablaremos cuando regrese y estés más calmada. Apagué las notificaciones. La suerte estaba echada. Regresé a la Ciudad de México el viernes por la noche, agotado por el viaje pero con la satisfacción de un proyecto bien encaminado. La carta, obviamente, ya había llegado y había detonado la bomba que esperaba. Mis padres me recibieron en su casa, porque insistieron en que fuera directamente para allá desde el aeropuerto, con un silencio gélido que podía cortarse con un cuchillo. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar, o de tanto fingir, y mi padre me miraba con una mezcla de reproche y desconcierto. ¿Se puede saber qué significa esto, Marco Antonio?, siseó mi madre en cuanto crucé el umbral, agitando la carta en el aire. Significa exactamente lo que dice, mamá, respondí con la mayor calma que pude reunir. A partir del próximo mes, ustedes se harán cargo de sus gastos. Pero eso es imposible, exclamó mi padre, interviniendo por primera vez. ¿De dónde vamos a sacar para la renta, para la luz? No seas inconsciente. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró Laura, mi hermana, con el rostro desencajado por una indignación teatral. Era evidente que mis padres la habían llamado en cuanto leyeron la carta, o quizás ella misma había estado allí, como siempre, moviendo los hilos desde la sombra. Marco, de verdad que no tienes vergüenza, espetó, acercándose a mí con aire amenazante. Eres un malagradecido. ¿Cómo te atreves a hacerles esto a nuestros padres? Mamá no ha dejado de llorar desde ayer. Dice que la vas a matar de un disgusto. Y papá, con su presión alta, esto es lo que menos necesita. Intentaba, torpemente, usar la salud de mis padres como arma arrojadiza, un clásico en su repertorio. Laura, respondí, mirándola fijamente, agradeciendo internamente los consejos de Sofía sobre mantenerme firme y no caer en provocaciones. Mi decisión es consecuencia directa de sus acciones, de las de ustedes tres. No es un capricho. Y hablando de responsabilidades y de salud, exactamente cómo los ayudas tú, además de generarles más estrés con tus exigencias. Laura enrojeció.
Yo siempre estoy al pendiente de ellos. No como otros que solo se aparecen cuando les conviene. Los días siguientes fueron un calvario de manipulación emocional. Mi madre me llamaba varias veces al día, alternando entre súplicas llorosas: hijito, no dormimos, no comemos pensando en qué va a ser de nosotros, y acusaciones veladas: tu padre se siente muy mal. Dice que le duele el pecho desde que leyó tu carta. Mi padre, por su parte, intentaba apelar a mi buen corazón, al que dirán los vecinos, la familia, a la obligación de sangre. Fue entonces cuando entró en escena mi tía Carmen, hermana de mi madre. Una tarde me llamó con voz compungida. Sobrino, qué pena me da todo esto. Tu mamacita está destrozada. Me dice que Laurita está haciendo hasta lo imposible por ayudarlos, pobrecita. Dice que hasta tuvo que vender unas joyitas que tenía para comprarles la despensa esta semana. Deberías recapacitar, Marco. La familia es la familia. Colgué sintiendo una mezcla de fastidio y una extraña sospecha. ¿Joyitas de Laura? ¿Cuáles? Si según ella siempre andaba con el dinero justo. Esa misma noche, mientras cenábamos, Sofía navegaba distraídamente por sus redes sociales. De pronto, soltó una risita sarcástica. ¿A qué no adivinas a quién me acabo de encontrar en Instagram, presumiendo su nuevo bolso de diseñador y una comida en el contramar? Me mostró su teléfono. Era Laura, sonriente, posando con un grupo de amigas, con el mencionado bolso en primer plano y la geolocalización del famoso restaurante. La foto era de hacía 2 días. Mira a tu hermana, dijo Sofía, haciendo, hasta lo imposible, por tus padres. ¡Qué bárbara! La rabia me recorrió el cuerpo. La hipocresía, el descaro. Era evidente que el cuento de las joyitas vendidas de la tía Carmen era una patraña más, probablemente inventada por mi madre o Laura para conmoverme. Las consecuencias reales no tardaron en llegar. A finales de mes, les llegó el primer aviso de la compañía eléctrica por falta de pago. Unos días después, don Anselmo, el casero, un hombre mayor pero muy correcto, les entregó personalmente el recordatorio del pago de la renta, con una copia del contrato donde, afortunadamente y por consejo de un amigo abogado años atrás, yo no figuraba como responsable solidario ni aval. Don Anselmo me conocía de años, cuando yo a veces le llevaba el pago directamente. Sabía que yo era cumplido. Su mirada hacia mis padres fue profesional, pero noté un dejo de extrañeza, como si intuyera que algo había cambiado drásticamente. Mi madre me llamó esa noche, ahora con un pánico genuino en la voz. Marco, nos van a cortar la luz. Don Anselmo ya nos trajo el aviso de la renta. Tienes que hacer algo, por favor. Mamá, respondí, con la voz firme, ya hablamos de esto. Hay soluciones. Habla con Laura, ella trabaja. Reduzcan sus gastos. Vendan algunas cosas que no necesiten. Tendrán que ajustarse. Pero Laura apenas gana para sus cosas, gimoteó. Recordé la foto del bolso y el restaurante. Pues tendrá que aprender a priorizar, mamá. Como todos. Y colgué antes de que pudiera seguir con su letanía. La tormenta apenas comenzaba, pero yo ya no estaba dispuesto a ser el pararrayos de nadie. El siguiente movimiento en el tablero de ajedrez emocional de mi familia no se hizo esperar. Una mañana, recibí una llamada de mi madre, con la voz entrecortada por sollozos ahogados. Marco, es tu padre, se puso muy mal del corazón. Creo que le va a dar un infarto. Fue por el disgusto del aviso de la luz. Sentí un escalofrío, a pesar de sospechar la manipulación. ¿Llamaste a una ambulancia? ¿Están en el hospital? No quiso. Dice que se tomó su pastilla para la presión y está acostado. Pero se ve muy mal, hijo. Tienes que venir. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, respondí, está bien, mamá. Llego en 20 minutos. Y voy a llamar al doctor Cárdenas, mi cardiólogo de confianza, para que nos alcance ahí y revise a papá de inmediato. Hubo un silencio al otro lado. Luego, mi madre balbuceó, no hace falta molestar al doctor. Ya parece que se siente un poquito mejor.
Solo está muy asustado. Insisto, mamá. Es mejor que lo revise un especialista. Te digo que no. Ya se está recuperando. No vengas, mejor descansa. Y colgó abruptamente. La actuación había terminado. El intento de chantaje emocional con la salud de mi padre había fallado. Suspiré, una mezcla de alivio y tristeza por sus tácticas cada vez más desesperadas. Unos días después, mientras salía de mi edificio para ir al trabajo, me encontré con don Anselmo, el casero de mis padres, que casualmente también vivía cerca. Me saludó con la cabeza. Joven Marco, dijo con su voz pausada, buenos días. Lamento la situación por la que están pasando sus padres. Usted siempre fue muy cumplido cuando se encargaba de los pagos directamente, hace ya algunos años. Espero que puedan llegar a un buen arreglo. Luego añadió, casi en un susurro, pero las reglas del contrato son claras, y yo tengo que seguirlas. Espero que lo entienda. Lo entiendo perfectamente, don Anselmo, y le agradezco su discreción, respondí. Aunque breve, esa interacción me dio una extraña sensación de validación externa. No era el villano que mi familia intentaba pintar. Laura, viendo que los ataques directos y las manipulaciones de mi madre no surtían efecto, decidió probar una nueva táctica, intentar dividir para vencer. Una tarde llamó a Sofía. Su tono era meloso, casi irreconocible. Sophie, cuñis, ¿cómo estás? Sofía, siempre alerta, respondió con cortesía pero manteniendo la distancia. Hola, Laura. Bien, gracias. ¿Qué se te ofrece? Ay, pues nada en especial, solo quería saber cómo estaban. Oye, Sophie, tú que eres tan inteligente y sensata, ¿no crees que Marco está siendo un poquito duro con mis papás? Digo, ya están grandes, y pues él siempre los ha ayudado. Quizás si tú hablaras con él, con cariño. Sofía la interrumpió, su voz amable pero con un filo de acero. Mira, Laura, aprecio tu supuesta preocupación, pero apoyo a mi esposo al 100% en sus decisiones. Son decisiones que, francamente, se tardó mucho en tomar. Quizás, en lugar de intentar manipularme, deberías enfocarte en ver cómo vas a ayudar tú a tus padres de manera real y tangible. Que tengas buena tarde. Y colgó. Sofía me contó la llamada, y no pude evitar sonreír. Definitivamente, me había casado con la mujer correcta. El verdadero golpe de efecto, el que realmente comenzó a desenmascarar el entramado de engaños, llegó un sábado por la tarde. Sofía y yo habíamos decidido ir a un centro comercial en el sur de la ciudad, a comprarle unos tenis nuevos a Leo. Mientras caminábamos por uno de los pasillos principales, cerca de las tiendas departamentales de lujo, Sofía me codeó discretamente. Marco, mira quién está ahí. Levanté la vista y casi me voy de espaldas. Era Laura. Estaba dentro del Palacio de Hierro, en la sección de abrigos de diseñador, probándose uno que a simple vista costaría varios meses de mi antigua ayuda a mis padres. Se veía feliz, girando frente al espejo, ajena a todo. Nos acercamos sigilosamente. Cuando Laura nos vio reflejados en el espejo, su rostro pasó del éxtasis al pánico en una fracción de segundo. Intentó torpemente quitarse el abrigo y esconderse detrás de un perchero. Hola, Laura, dije, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. Sofía estaba a mi lado, con los brazos cruzados y una ceja levantada. ¿Haciendo algunas compras? Veo que te va muy bien. ¿Ese abrigo es para ayudar a mis papás con la renta o para pagar la luz? Laura se quedó muda, roja como un tomate. En ese momento, como invocados por el drama, aparecieron mis padres, que al parecer la esperaban sentados en una banca cercana. Mi madre, al ver la situación, corrió hacia nosotros. Marco. Sofía. ¡Qué sorpresa!, balbuceó, intentando interponerse entre nosotros y Laura. Laurita solo estaba, viendo. Ya sabes cómo es, le gusta ver cosas bonitas. Viendo cosas muy caras, parece, replicó Sofía, sin perder la compostura. Guardemos las apariencias, por favor, dije en voz baja pero firme, consciente de las miradas curiosas a nuestro alrededor.
Este no es lugar para discutir. Hablaremos en casa. La humillación, aunque discreta, fue palpable. Laura no levantó la cabeza en todo el camino de regreso a su auto, y mis padres parecían haber encogido. Esa misma noche, la confrontación fue inevitable, pero esta vez yo tenía más cartas en la mano. Después de lo del centro comercial, una espina se me había clavado. Recordé una vieja tarjeta de crédito que había cancelado hacía un par de años, pero que durante un tiempo usé exclusivamente para emergencias y gastos imprevistos de mis padres. Con un mal presentimiento, busqué los estados de cuenta digitales en mis archivos. Y ahí estaba. Negro sobre blanco. Múltiples cargos recurrentes a boutiques de moda que Laura frecuentaba, pagos a plazos de un viaje a Cancún que ella había hecho el año anterior con sus ahorros, mensualidades de un gimnasio carísimo. Imprimí los más relevantes. Cuando se los mostré a mis padres y a Laura, reunidos en la sala de su departamento, el silencio fue sepulcral. Esto no es nuevo, ¿verdad?, dije, esparciendo los papeles sobre la mesita de centro. Siempre han financiado los lujos de Laura con el dinero que yo les daba para sus necesidades básicas. Mientras yo me preocupaba por si les alcanzaba para la renta, ustedes desviaban fondos para los caprichos de su hija consentida. Mi madre intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Laura solo miraba el suelo. Mi padre, por primera vez, parecía genuinamente avergonzado. El castillo de naipes de sus mentiras y manipulaciones se estaba viniendo abajo y el viento apenas comenzaba a soplar. La revelación de los gastos de Laura fue un mazazo, pero la maquinaria de las consecuencias reales ya estaba en marcha y no se detendría por sus caras de culpa. Unos días después de la confrontación con los estados de cuenta, ocurrió lo inevitable: la compañía eléctrica cumplió su amenaza y les cortó el suministro de luz. El departamento quedó sumido en una penumbra que reflejaba el oscuro panorama de mis padres. Casi simultáneamente, don Anselmo, con la ley en la mano y visiblemente apenado pero firme, les entregó la notificación formal. Tenían 72 horas para liquidar los 2 meses de renta adeudados o iniciaría el proceso legal de desalojo. El pánico se apoderó de ellos. Esa misma noche, el timbre de mi casa sonó con una insistencia desesperada. Sabía quiénes eran incluso antes de abrir. Ahí estaban, mi padre, Roberto, encorvado y con una expresión de derrota que nunca le había visto, mi madre, Elena, con el rostro surcado por lágrimas reales esta vez, su habitual altivez desvanecida, y Laura, pálida, con los ojos enrojecidos, despojada de su habitual arrogancia. Parecían náufragos buscando una tabla de salvación. Marco, hijo, por piedad, gimió mi madre en cuanto abrí la puerta, aferrándose a mi brazo como si temiera caerse. Nos echaron. Bueno, nos van a echar a la calle. No tenemos luz. No tenemos a dónde ir. Somos tus padres, Marco, no puedes abandonarnos así. Sus sollozos eran desgarradores, y por un instante, una vieja punzada de culpa intentó abrirse paso en mi pecho. Mi padre, con la cabeza gacha, murmuró: perdónanos, Marco. Nos equivocamos, lo reconocemos. Por favor, hijo, ayúdanos. Por lo que más quieras. Laura, por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente asustada, no desafiante. Marco, por favor, haré lo que sea necesario, susurró, y su voz temblaba ligeramente. Sofía apareció a mi lado, su presencia era un ancla de calma y fortaleza. Su mirada era compasiva, pero también firme. Llevan años equivocándose, dije, mi voz sonando más dura de lo que pretendía, pero la procesión de agravios pasados me daba una extraña firmeza. Años aprovechándose de mi buena voluntad. Él, por favor, y él, perdón, llegan muy tarde, ¿no creen? Sofía intervino, su tono más suave pero igualmente resuelto: les dimos, o más bien Marco les dio, muchas oportunidades de recapacitar, de ser honestos. Incluso antes de todo esto, cuando se negaron a cuidar a su propio nieto por un simple capricho, sabiendo lo importante que era para el trabajo de Marco. Ahí empezó todo. Saqué de un sobre el resumen de los gastos que había cubierto para ellos durante el último año, y al lado puse una copia de los estados de cuenta de Laura que ya les había mostrado. ¿Dónde estaba su
por favor, cuando yo me partía el lomo para que ustedes vivieran cómodamente y Laura se diera la gran vida a mis costillas. ¿Dónde estaba su, perdón, cuando me mentían sobre cómo usaban el dinero? Mi madre rompió a llorar de nuevo, esta vez un llanto que parecía más de frustración y derrota que de arrepentimiento. Laura bajó la mirada, incapaz de sostener la nuestra. Mi padre solo negaba con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer la magnitud del desastre que habían creado. Escúchenme bien, continué, tratando de mantener la voz ecuánime. No voy a volver a pagar sus deudas acumuladas. No voy a volver a financiar un estilo de vida que no pueden permitirse, y mucho menos los caprichos de Laura. Se acabó. Hice una pausa, dejándolos asimilar mis palabras. El silencio en la sala era tenso, solo interrumpido por los sollozos de mi madre. Pero, añadí, y vi un atisbo de esperanza en sus ojos, por ser mis padres, y porque a pesar de todo no quiero verlos literalmente en la calle, les ofrezco esto, y es mi última palabra. Les daré una cantidad fija mensual, muy modesta, depositada directamente en una cuenta a nombre de ustedes. Será suficiente para alquilar un cuarto pequeño en una zona económica y para cubrir sus necesidades alimentarias más básicas. Tendrán que aprender a administrarla, a estirarla. Y tú, Laura, la miré directamente, tendrás que aportar la otra mitad de esa renta, o más si quieren algo un poco mejor. Es tu responsabilidad también. Es todo lo que puedo y estoy dispuesto a hacer. Tómenlo o déjenlo. Y les sugiero que empiecen a buscar ese departamento hoy mismo, porque don Anselmo no va a esperar. Se miraron entre ellos. La desesperación era evidente. Mi oferta era infinitamente menor a lo que estaban acostumbrados, era un golpe brutal a su orgullo y a su comodidad. Pero era eso, o la nada. Entre lágrimas ahogadas de mi madre, la resignación sombría de mi padre y la mirada perdida de Laura, aceptaron. No hubo agradecimientos, solo la amarga constatación de su derrota. La tormenta había llegado a su punto más álgido, y había arrasado con todo lo que daban por sentado. La nueva realidad golpeó a mis padres y a Laura con la sutileza de un tren de carga. Encontrar un lugar que pudieran pagar con la modesta suma que yo les proporcionaba y lo que Laura, a regañadientes, se vio obligada a aportar, fue una odisea. Terminaron en un pequeño departamento interior, en una colonia popular al oriente de la ciudad, muy lejos del relativo confort de la Narvarte. Era un lugar limpio pero austero, con apenas espacio para 2 camas, una mesita y una pequeña parrilla eléctrica. Tuvieron que vender o regalar la mayoría de sus muebles y pertenencias, un proceso doloroso que, para mi madre especialmente, significó el desmantelamiento visible de su antiguo estatus. Laura tuvo que hacer malabares. Su trabajo de medio tiempo en una boutique ya no era suficiente para sus gastos personales y ahora, además, para ayudar con la renta de sus padres. Consiguió otro empleo los fines de semana como cajera en un supermercado. Las uñas de gel, los almuerzos en restaurantes de moda y las compras impulsivas se convirtieron en un recuerdo lejano. Su resentimiento hacia mí era palpable en las pocas y tensas interacciones que tuvimos, pero ya no tenía poder ni influencia sobre mis decisiones. Mi madre intentó, durante los primeros meses, sus viejas tácticas. Me llamaba para quejarse del ruido de los vecinos, de la lejanía de las tiendas, de lo injusta que era la vida. Yo la escuchaba con paciencia, pero mis respuestas eran siempre las mismas. Lo siento, mamá, pero es lo que hay. Tienen que adaptarse. Mamá, ya hablamos de esto. Espero que estés bien. La cantidad acordada llegaba a su cuenta puntualmente el primer día de cada mes, ni un peso más, ni un peso menos. No había espacio para negociaciones ni para emergencias inventadas. Mi tía Carmen, al principio, intentó seguir siendo el heraldo de las malas nuevas. Marco, tu mamacita está muy triste, dice que ese departamentito es muy feo. Laurita anda muy demacrada, trabaja demasiado, pobrecita. La corté en seco, con más firmeza de la que nunca había usado con ella. Tía, te agradezco tu preocupación, pero ese tema está cerrado en mi casa. Mis padres están recibiendo mi apoyo en la medida que yo he decidido, y es una situación que ellos mismos propiciaron. Te pido por favor que respetes eso. Sorprendentemente, funcionó.
Sus llamadas se volvieron esporádicas y sobre temas triviales. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar, muy sutilmente. Mi padre, Roberto, se volvió más callado, pero también parecía más presente. En las raras ocasiones en que hablaba con él por teléfono, notaba un tono menos quejumbroso, casi reflexivo. Quizás la dura realidad le estaba enseñando algo que décadas de comodidad le habían ocultado. Para Sofía y para mí, la vida adquirió una nueva ligereza. La tensión constante, la preocupación por las finanzas de mis padres, las manipulaciones, todo eso había desaparecido. Podíamos concentrarnos en Leo, en nuestros propios proyectos, en disfrutar de nuestra pequeña familia sin la sombra de obligaciones impuestas y mal agradecidas. Mi ascenso en el trabajo finalmente se concretó, y con él llegó una mayor estabilidad y la posibilidad de planificar nuestro futuro con más holgura. La paz mental, descubrí, no tenía precio. Unos 6 meses después de la mudanza de mis padres, me encontré a mi padre por casualidad en un mercado sobre ruedas cerca de mi oficina. Estaba comprando verduras. Se veía más delgado, más avejentado, pero había una dignidad en su postura que me sorprendió. Sostenía una bolsa de mandado sencilla, revisando los precios con atención. «Hola, papá», dije, acercándome. Levantó la vista, y vi una mezcla de sorpresa y algo parecido a la timidez en sus ojos. «Marco». «Hola, hijo». Hubo un silencio un poco incómodo. Luego, él carraspeó. «Tu madre, pregunta si podrían ustedes ver a Leo el domingo. En el parque de aquí cerca, un ratito. Solo para verlo jugar». La petición era tan humilde, tan diferente a las exigencias de antaño, que me descolocó. No había reclamos, no había condiciones. Solo una simple pregunta. «Lo hablaré con Sofía, papá», respondí, sintiendo una extraña mezcla de emociones. «Yo te aviso». Él asintió lentamente. «Gracias, hijo. Cuídate». Y siguió su camino entre los puestos. Esa noche, mientras veía a Leo dormir, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Poner límites había sido, sin duda, lo más difícil y doloroso que había hecho en mi vida, pero también lo más liberador. La familia idealizada que quizás alguna vez tuve en mi mente se había roto en 1000 pedazos, pero en su lugar estaba surgiendo algo más real, más honesto, aunque distante. Mi relación con mis padres y mi hermana probablemente nunca volvería a ser la de antes, y una parte de mí se alegraba de ello. Habían aprendido, por las malas, que las acciones tienen consecuencias y que el amor y el respeto deben ser un camino de ida y vuelta, no una autopista de un solo sentido. Quizás, solo quizás, esa dura lección también les estaba sirviendo a ellos para valorar lo que realmente importa. ¿Había sido demasiado duro? A veces, la duda me asaltaba en las madrugadas. Pero luego recordaba sus frías palabras: «No es nuestro problema, llévatelo», y la certeza volvía a mí. Había tomado la decisión correcta para mí, para Sofía, para Leo. Miré el teléfono. Tenía el número de mi padre en la pantalla, listo para marcar. ¿Qué le diría? ¿Qué sentiría al escuchar su voz de nuevo, después de ese breve encuentro? Respiré hondo. El futuro era incierto, el camino hacia una posible reconciliación, si es que alguna vez llegaba, sería largo y estaría lleno de nuevas pruebas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que yo tenía el control de mi propio timón. Y eso, de alguna manera, era un nuevo comienzo.